escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más... Como ellos la califican. Pero para muchos esto es un adoctrinamiento. Esto es una instrumentalización. Porque desde pequeños a estos niños les están inculcando un odio hacia la policía. Eso en términos de sociedad, a su juicio, señor personero municipal, ¿qué implicaciones tiene? Que desde una edad tan temprana a unos menores de edad se les entrene en cometer actos de violencia contra la Policía Nacional. Definitivamente este juego, entre comillas, de que hablan los miembros de primera línea que hicieron con los menores, genera unos efectos en la psique de esto, en la cual los están enseñando desde temprano de que hay un enemigo que enfrentar y es la fuerza pública. Este tipo de juegos no pueden permitirse ni por parte de los padres que llevaron sus niños para esto y que hacían presencia en este lugar, y menos por los miembros de la primera línea que están en el marco de la protesta social, defendiendo los intereses de la comunidad, pero también es conocido por todos los actos de confrontación que se han dado entre estos y la fuerza pública, donde han salido muchas personas heridas. Este tipo de actos no puede ocurrir y por eso nosotros insistimos de que el bienestar familiar tiene que hacer una investigación exhaustiva, detallada, para encontrar la responsabilidad de los padres si la hay, pero también la fiscalía de individualizar las personas que cometieron este acto contra nuestros menores, de instrumentalizarlos y de judicializarlos si así lo consideran que hay méritos para ello. Estos niños que aparecen en estos videos son hijos de manifestantes. No tenemos información exacta si son hijos de manifestantes o son de la comunidad en general. Lo que sabemos es que hubo una convocatoria por parte de primera línea para que las familias pudiesen acudir a ese sector, lo que es muy probable de que hayan niños, hijos de miembros de primera línea, pero también niños de familias que visitaban ese día el Parque de los Deseos y que finalmente hagan parte de ese tipo de dinámicas, como las llaman ellos, pero que para otros es simple y claramente un adoctrinamiento. La utilización de los niños, niñas, adolescentes para actividades ilícitas, actividades violentas, permitir los padres de familia que los niños, niñas, adolescentes sean utilizados por grupos para actividades, menesteres como los que vimos en el video, tienen reproche penal. Y ese reproche penal va encaminado porque nosotros todos como sociedad, los padres, los miembros de primera línea, toda la comunidad tenemos una responsabilidad del cuidado de los derechos de los niños que tienen un interés superior. Desde allí que de la investigación que inicia la Fiscalía General de la Nación pueden resultar responsables penales por lo que ocurrió en el video que vimos, y que son varios videos que muestran cómo también se le enseñan a decir algunas arengas a los niños en contra de la fuerza pública, y que este acto que ocurrió en Medellín tiene que tener un reproche categórico por parte de las autoridades para que no se repita en ninguna parte del país.
Personero, usted mismo lo ha dicho, son varios videos y los documentábamos al comienzo de este programa. Es una situación constante, repetitiva, la utilización de menores en el marco de las protestas que se han dado en los últimos 2 meses en Colombia. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo dijo claramente. Ella dice que los menores pues pueden acompañar a sus padres en ese derecho que tienen todos los colombianos de protestar pacíficamente, pero lo que no se puede es utilizarlos para la guerra y para la violencia. ¿Esta es una situación que se está repitiendo? En el caso de Medellín, hemos evidenciado ya varias oportunidades en que los niños están en el marco de la protesta social. Hace pocos días, en el marco de la protesta, la personería tuvo que hacer un corredor humanitario para sacar a algunos menores que hacían parte, estaban en el marco de la protesta y quedaron en el medio de las confrontaciones entre miembros de la protesta y la fuerza pública. Estos menores acudían a estos lugares con los padres y que consideramos una decisión absolutamente riesgosa en contra de la vida e integridad de estos menores. No conocíamos un caso de entrenamiento y adoctrinamiento como el que vimos en los videos y que ustedes hoy han proyectado a través de estas cámaras. Sin embargo, es muy importante de que las autoridades hagan las pesquisas suficientes para poder determinar si este tipo de actos vienen ocurriendo de manera reiterativas en la ciudad y en otros lugares del país, para de ser así, tomar las medidas correctivas. Señor personero municipal de la ciudad de Medellín, doctor Vivas, quiero agradecerle su tiempo y la verdad es que es una situación bastante preocupante porque la mayoría de esos niños quizás lo ven como un juego, pero realmente en el fondo, como lo han dicho diferentes sectores en Colombia, esto se trata de un adoctrinamiento, de una instrumentalización de niños para que pues participen de actos de violencia, porque realmente lo que ustedes ven en esas imágenes es una representación de lo que usualmente sucede muchas veces en estas manifestaciones pacíficas, que grupos violentos las infiltran y terminan enfrentadas con la Policía Nacional. Muchas gracias, señor personero, por habernos acompañado. Gracias a ti, Jefferson, y insistimos en el llamado a las autoridades a que este hecho debe reprocharse, investigarse y que no se repita la utilización de nuestros niños, niñas, adolescentes para actos de violencia y también para generar odio. Este es un acto, un juego entre comillas, para mí, un adoctrinamiento que genera odio entre nuestros niños, niñas, adolescentes en contra de la fuerza pública y esto no se puede permitir. Debemos de fomentar en nuestros niños el respeto, el amor y la paz. Muchas gracias, personero. Integramos hasta ahora a Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. Nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Hemos querido también conocer qué opina el gobierno nacional sobre estos videos que generan una profunda indignación y un gran rechazo en Colombia. Doctora Carolina Salgado, bienvenida al programa La Noche y quiero saber para usted qué simbolizan estas imágenes que presentan estos videos. Niños recibiendo entrenamiento y adoctrinamiento para atacar a la fuerza pública. Jefferson, muy buenas noches a usted, a toda la audiencia que nos está acompañando. Frente a este caso que usted nos comenta, realmente nosotros hacemos un llamado vehemente a los padres, a las madres, a los cuidadores. No podemos exponer a los niños, no debemos tampoco generar ningún uso y utilización en estos escenarios, mucho menos pensando en este momento que nos encontramos en una pandemia y en estos escenarios podemos poner en riesgo su integridad, su vida, su salud. Es así como nosotros reiteramos ese llamado contundente. Los niños deben estar en escenarios seguros, en escenarios donde el respeto prevalezca, donde se estén cuidando. Los niños deben estar jugando, así que rechazamos nosotros lo que hemos visto en estas imágenes de nuestra niñez. Doctora Carolina Salgado, ¿qué derechos están siendo vulnerados en esos menores de edad que aparecen en esos videos? Hay quienes pueden creer que esto se trata de un juego de roles
incluso lo dijeron sus organizadores, los de la primera línea. Emitieron un comunicado, imagínese usted, doctora Carolina, asegurando que esto era un juego de roles y que eran los niños quienes habían tomado la decisión de tomar la posición de la primera línea, es decir, de quienes atacan a la fuerza pública. ¿Esto es tan inofensivo como lo plantean ellos? Mire, Jefferson, hay varias cosas. Nosotros pues reconocemos claramente el derecho a la protesta pacífica que se tiene, pero también yo quiero que recordemos el artículo 44 de nuestra Constitución, donde los niños, niñas y adolescentes tienen unos derechos prevalentes. Estar en esos escenarios, primero ponen en riesgo, como lo decía, sus derechos fundamentales, a lo cual estamos llamados todos como sociedad de manera corresponsable también a proteger, a cuidar. Entonces son escenarios donde estamos nosotros exponiendo a una serie de posibles también consecuencias, donde se está usando y utilizando en muchas de las ocasiones a los niños para generar escenarios de este tipo. Esto realmente también un llamado que yo quisiera hacer es, esto no es un juego, esto pone claramente en riesgo la integridad física de los niños. Si fueron los padres los que tomaron la decisión de participar de esta jornada y también permitir que estos niños recibieran este tipo de adoctrinamiento, porque hay que decirlo claro, acá hay adoctrinamiento por parte de unos grupos que están interesados en influir en la forma como piensan esos menores, ¿con cuál objetivo? No lo sé. Supongo que con el objetivo de que en el futuro esos niños actúen quizás con violencia, con resentimiento hacia las instituciones. ¿Qué responsabilidad le cae a esos padres? ¿Incurren ellos en algún tipo de delitos? ¿Qué consecuencias puede haber para un padre si permite que con uno de sus hijos menor de edad hagan eso? Mire, Jefferson, esa pregunta que usted me hace es muy importante. Yo aquí quisiera también resaltar la responsabilidad que un padre, una madre o un cuidador tiene. Claramente, ante estos hechos se pueden presentar vulneraciones. Y es aquí donde yo quiero también contarles, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su misionalidad de proteger, ¿qué hace y qué actúa? Se hace también la verificación de esas posibles vulneraciones de los derechos e inmediatamente se llegue a identificar una vulneración, debe iniciarse la ruta de restablecimiento de derechos. Y al margen yo quisiera también a usted contarle una cifra, que es de un tipo de casos, por ejemplo, de violencia que se da en menores de 18 años, donde encontramos que en un gran porcentaje hay padres y madres que son agresores. Y como los niños tienen sus derechos prevalentes, quien sea la persona que los vulnere o que ponga en riesgo su integridad, independiente que sea el papá, que sea la mamá, que sea un docente, un adulto, un vecino, todos tienen exactamente, digamos que la misma responsabilidad. Entonces aquí es donde hacemos el llamado que nuestra Constitución nos da. Todos somos corresponsables, el Estado, la sociedad, la familia, y aquí es el llamado es a que los protejamos. Los niños en su proceso de desarrollo son esponjas, aprenden y tenemos que protegerlos ante cualquier vulneración. Y no se nos puede tampoco olvidar que estamos en medio de una pandemia. Entonces aquí los riesgos a los que nos estamos exponiendo son múltiples, Jefferson. Consejera presidencial para la niñez, Carolina Salgado, para la niñez y la adolescencia, quiero hacerle una última pregunta sobre este tema. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno nacional, específicamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Van a pedir ustedes algún tipo de investigación a la Fiscalía? Porque lo que nos preocupa es que esto se siga repitiendo. Claro que sí, Jefferson, y yo quiero decirle que en cuanto se dieron a conocer también estas imágenes, el Instituto Colombiano actuó, se ha incluso desplazado a los puntos donde se ha evidenciado en compañía de la Policía Nacional, y en cada caso de manera individual se tomarán, digamos que las medidas y las rutas que corresponda a cada uno de los casos. Y es así como también el Instituto Colombiano, a partir de esas acciones, ha hecho un llamado contundente a que protejamos a los niños y no los expongamos a vulneraciones. Y esto es un compromiso de gobierno de cero tolerancia al abuso y al maltrato de los niños, niñas y adolescentes del país. Doctora Carolina, vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando de un segundo tema que vamos a plantear hoy aquí en el programa La Noche, y es un derecho
que hoy se defiende nuevamente en Colombia. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sancionado la ley de cadena perpetua, de prisión perpetua, contra violadores y asesinos de niños. Una reforma constitucional que cursó al interior del Congreso de la República, fue aprobada y el día de hoy fue sancionada por el presidente Iván Duque. Estaremos analizando lo que representa para Colombia esa ley que entró en vigor desde el día de hoy. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Quiero preguntarle por un nombre. Una persona que fue funcionaria suya, que lo metió en todo este lío del llamado Petrovideo y que hoy está evadiendo la justicia. ¿Usted hoy le pide a Juan Carlos Montes que se entregue a la justicia? Empieza porque el tema de ese proceso judicial es de Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez, creo yo, aquí me volverá a hacer otro proceso judicial, es artífice de la entrega de ese video que era privado de Juan Carlos Montes. No era público, él no lo publicó, estaba en su casa, en sus archivos personales, en su computador. ¿Cómo llegó a manos de Paloma Valencia? Pues a través de una sustracción, de un delito. Y en eso, porque eso se hizo en el día del debate contra Néstor Humberto Martínez por la corrupción de él y Odebrecht, para taparla. Y la prensa siguió eso, porque del debate no se supo del video. Él no tenía ahí ningún tipo de boleta de captura, ni nada por el estilo, y por las amenazas a sus hijas, físicas, directas, tuvo que salir del país. Y después de que sale del país, le montan un proceso del cual ya había sido exonerado. Y no por nosotros, digamos, por los funcionarios disciplinarios del gobierno de Peñalosa. Pero nadie puede decir que eran nuestros amigos. Y aún así, habiendo sido exonerado por esos hechos, entonces el fiscal Néstor Humberto empezó a montarle un proceso con una sola intención: usar la Interpol para traer a Montes a Colombia, como si él fuera un narcotraficante, como los amigos que ha tenido, como los que él mismo encubrió en el caso de Ñeñe Hernández. Y él tiene un derecho, está siendo reconocido hasta este momento, que es el del asilo. Yo pienso que el actual fiscal, que poco tiene que ver en esto, pero digamos ha sido muy amigo de la estrategia de Néstor Humberto, debería garantizarle sus derechos de defensa con su abogado, ¿no? Es un proceso que no conoce. Y ver si pues, la verdad es la que aparece. Y ese proceso nada tiene que ver con el tema del Petrovideo. El Petrovideo, pues, a nivel del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a su investigación administrativa, que está compuesto por enemigos nuestros, no se han querido ni 5 ahí, determinó de que no había ningún hecho irregular allí. Nosotros comprobamos la fecha, nosotros comprobamos para qué era el dinero, cuánto era el dinero, 20 millones de pesos. Y el Consejo Nacional Electoral en su resolución decidió no abrir ningún tipo de investigación porque consideró que efectivamente era legal el proceso que hay, del cual ahí se sacó el video. ¿Pero usted le diría a él que se entregue o no? Es que si él es inocente, si él es víctima de una persecución de Néstor Humberto, como muchos otros. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que es una persecución de Néstor Humberto Martínez y no es culpable? Claro, Néstor Humberto es un mal tipo. Néstor Humberto Martínez, según mi opinión, es un delincuente. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios.
En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futumedica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista. Con un gran equipo conformado por la Cruz Roja Colombiana en convenio con la Fundación BIC, el Comité de Trabajo de Líderes y la comunidad del sector El Talento, se llevan a cabo obras para el mejoramiento del suministro de agua potable en este asentamiento humano, conformado por familias venezolanas migrantes y una población desplazada del país, principalmente de la zona del Catatumbo. En el marco del proyecto de la Unión Europea que ejecuta la Cruz Roja Colombiana con fondos de la Cruz Roja Alemana y financiación de la Comisión Europea, hay algunas acciones de mejoramiento de la calidad y el acceso al agua potable en comunidades vulnerables. Priorizamos la comunidad del talento porque hemos visto que tiene un crecimiento exponencial debido a temas de la migración y algunos desplazamientos, y decidimos acercarnos a la Fundación BIC, que ya tiene un acercamiento desde hace rato en estas comunidades vulnerables. Con la construcción de un sistema de bombeo, la instalación de más de 3 kilómetros de tubería y la entrega e instalación de 125 tanques de almacenamiento para algunas familias priorizadas, se verán beneficiados alrededor de 4.000 habitantes del asentamiento humano El Talento, ubicado a un costado del anillo vial occidental en la ciudad de Cúcuta. Es un proyecto que estamos ejecutando para mejorar el servicio en cuanto tiene que ver con el acueducto. Esta comunidad es una comunidad que estaba recibiendo agua una vez al mes y lo que buscamos es cada día mejorarles el servicio. La idea es que tengan una mayor continuidad en el servicio y de esta manera mejoren las condiciones de vida del sector. Nos cayó como del cielo porque en este barrio la escasez del agua era mucha. De tener que pasar del agua a lluvia a estar trabajando para un proyecto tan bonito es una bendición para nosotros. La gratitud a todos los líderes sociales influyentes del barrio, quienes creyeron en esto desde el principio y en la actualidad son los que están trabajando en las excavaciones, a todo ese equipo de la Fundación BIC que han hecho algo extraordinario aquí, a la Cruz Roja Colombiana y a los funcionarios de la Cruz Roja Alemana que desde la distancia están acompañando todo este proceso, y a la Unión Europea. Es bueno saber que desde tan lejos están mirando que existe una comunidad llamada El Talento y que nos están ayudando en este trabajo. Con esta importante obra de acueducto impulsada por el trabajo en equipo, se espera mitigar el impacto en la zona, garantizando cada día el suministro de agua potable a la población más vulnerable. Buenas tardes. Un bebé de apenas 11 meses de nacido es la nueva víctima de los secuestradores. La trágica historia conmovió a toda Colombia. Solamente la fe en Dios nos ayuda a superar la inmensa pena de la pérdida de un hijo. Ten la seguridad de que Luis Santiago es un ángel y que estará siempre a tu lado.
El bebé Luis Santiago Lozano fue arrebatado del lado de su progenitora. La preocupación creció con el paso de las horas y la solidaridad ciudadana también. Cada hora que pasa es más tenebrosa la historia del bebé secuestrado en Chía. El papá del menor confesó ante un juez que él ordenó y le pagó a una amiga 500.000 pesos por la desaparición de su hijo de 11 meses de nacido. En contados 2 días, el resultado de las pesquisas sorprendió a investigadores, a la propia familia del menor y a toda la población de Chía, Cundinamarca, epicentro del dramático caso. Estamos de luto y acompañamos en su dolor a la familia del pequeño Luis Santiago y a cada uno de los colombianos que hoy sufren por una noticia tan terrible, penosa, vergonzosa, que nos cuestiona profundamente como sociedad, como nación. No hay absolutamente nada que justifique que mueran nuestros niños. El desenlace fue doloroso y aterrador. Luis Santiago no solo había sido secuestrado por orden de su propio padre, Orlando Pelayo, con complicidad de una mujer con la que sostenía una relación sentimental, Marta Lucía Garzón. El bebé fue encontrado muerto en un paraje rural 6 días después del plagio. Sus asesinos habían metido al pequeño en un costal. Su cuerpo tenía signos de asfixia. Mi nombre es Orlando Pelayo. 2 años después, la justicia ratificó la condena de 58 años y 9 meses de prisión en contra de Orlando Pelayo por el secuestro y asesinato de su hijo. El atroz crimen del bebé Luis Santiago en septiembre de 2008 fue el detonante del largo debate que Colombia ha sostenido frente a cómo castigar estos abominables hechos. Gilma Jiménez, desde su cargo de concejal de Bogotá y luego como senadora, lideró la batalla. Será el legislativo el que diga en qué casos el juez va a poder aplicar la perpetua para los delitos que hemos señalado como una excepción. Insistió y persistió en su principal causa política a favor de los pequeños, la prisión perpetua para violadores y agresores de niños. El programa La Noche siguió y acompañó de cerca su iniciativa desde entonces. Yo creo que estamos en un momento en la sociedad en que o tomamos cartas en el asunto y nos volvemos mano dura, mientras vemos qué métodos nos sirven para educarnos para no seguir cometiendo estas atrocidades, o si no vamos a seguir viendo caer y caer y caer y enterrando niños. Lo que nos debemos asombrar en este caso no es que haya sido el papá, lo que nos debe asombrar es cómo el país sigue, semana tras semana, día tras día registrando estos episodios, y en este momento yo quisiera emplazar a los que dicen que esta campaña de prisión perpetua no sirve de nada. La líder política falleció en el 2013 sin ver materializado su propósito. Su hija Joana Jiménez tomó las banderas y continuó liderando la aprobación de un castigo ejemplar contra los asesinos y violadores de niños. Cada día en Colombia violan a más de 50 niños. Cada año enterramos a más de 200 niños producto de esta violencia. Intentos fallidos de reformas, firmas insuficientes para un referendo, hicieron parte del viacrucis. Otros casos como el secuestro, la violación y el asesinato el 4 de diciembre de 2016 en Bogotá de la niña Juliana Zamboní de 7 años dieron mayor fuerza al debate. Por el delito de feminicidio agravado. Aunque el asesino de Juliana, Rafael Uribe Noguera, fue condenado a 58 años de prisión, la justicia ya le ha redimido 2 meses por trabajo y estudio. Finalmente, la discusión frente a los execrables crímenes contra los niños tuvo luz verde en el Congreso colombiano. El jueves 18 de junio de 2020, el legislativo aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La norma conocida como Ley Gilma Jiménez y que pasa examen de la Corte Constitucional establece una revisión de la pena a los 25 años de condena.
Y por esa razón, hoy hemos invitado al programa La Noche a Joana Jiménez. Ella es la promotora de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Es la hija de la congresista Gilma Jiménez, la mujer que dedicó gran parte de su vida antes de morir a esta iniciativa que hoy se ha materializado finalmente, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sancionado esta importante reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso de la República. Joana, bienvenida al programa La Noche y quiero comenzar hablando contigo sobre lo que representa para los niños de Colombia esta sanción presidencial de esta ley por la cual luchó tu madre, pero también has luchado durante los últimos años y que finalmente hoy es una realidad. Jefferson, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti, por supuesto para Claudia Gurizati, para todo el equipo de La Noche que se la han jugado por nuestros niños. Y gracias a este micrófono, a estas cámaras, nosotros logramos durante todos estos años poner en la mesa, en la agenda nacional, la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Hoy le decimos, no solamente a Colombia, sino al mundo entero, lo logramos. La ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para los zampones, violadores y asesinos de niños, es una realidad en Colombia. Sí, Jefferson, esto significa muchísimo en materia de defensa de los derechos de los niños. Hicimos historia en Colombia, es un día absolutamente histórico y lo más importante es que fue en función de los más grandes, nuestros niños. En este momento logramos el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia, porque mi mamá, Gilma Jiménez, la gran defensora y eterna defensora de los niños, nos construyó un camino muy largo que tiene una meta: llegar a la felicidad y el respeto pleno de los derechos de nuestros niños. Vamos por más, vamos por todo para nuestros niños hasta llegar a esa meta y por supuesto nos falta mucho camino por recorrer. Joana, está con nosotros Carolina Salgado, ella es la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. Doctora Salgado, ¿esto ya es una realidad o aún le falta algún pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, pues saludo a Joana, con quien muy especialmente se ha venido trabajando esto de esta manera tan decidida. Y frente a su pregunta, yo quiero decirle que hoy, 6 de julio, es el inicio de la materialización de esta nueva ley que da cadena perpetua contra asesinos y violadores. Eso quiere decir, y yo quiero reiterar este mensaje que nos ha dicho también el presidente, el día de hoy quedan advertidos todos los depredadores y violadores de nuestros niños, que son lo más sagrado, de la máxima sanción que puede tener el vulnerar de esta manera un derecho a los niños. Joana, ¿con la ley es suficiente o de aquí en adelante hay que comenzar a hacer énfasis en otros aspectos? Hay quienes aseguran que, por ejemplo, las normas y las leyes ya contemplaban penas lo suficientemente altas, superiores a los 60 años, y que por esa razón el énfasis había que hacerlo en otro eslabón, como por ejemplo las investigaciones o incluso en hacer como más pedagogía a nivel social. ¿Dónde hay que hacer el énfasis ahora, Joana, luego de esta decisión que ha tomado el Congreso de la República y que fue sancionada por el presidente de Colombia? Suficiente para lo que se merecen nuestros niños en Colombia. Tenemos que continuar y tenemos que lograr que ningún niño sea violado ni asesinado en Colombia, y para lograr eso tenemos que insistir en muchas iniciativas. Por ejemplo, Jefferson, nosotros tenemos que lograr que los niños en Colombia nazcan de embarazos deseados, porque es que va muy relacionado los embarazos no deseados al maltrato intrafamiliar, y que esto termine en unas tragedias dentro de los hogares, porque recordemos que la violencia que sufren los niños en Colombia, más del 90% de esa violencia sucede desgraciadamente en sus propios hogares y a manos de las personas que los niños creen que los aman, los protegen y los quieren.
Eso tenemos que combatirlo. Son muchas las iniciativas que debemos lograr y por supuesto que tenemos que hacer pedagogía, tenemos que entender que papito y mamita tienen que ser responsables, pero también que todos somos responsables de los niños de Colombia, no solamente las autoridades, ni los gobiernos de turno, ni los congresos de turno, absolutamente todo el Estado y todos estamos obligados a ponerle el ojo 100% a nuestros niños para que no les siga pasando nada. Si me permites, un saludo muy especial a Carolina, a la alta consejera para la infancia. Gracias en representación del gobierno nacional, Carolina, gracias a ese gobierno, al presidente Iván Duque, porque realmente se la jugó por los niños en Colombia. Yo digo, el presidente Iván Duque sí es el presidente de los niños en nuestro país. Si me permites, Jefferson, 2 minutos referente a la pregunta anterior, quería hacer una aclaración sobre la Corte Constitucional. Es muy importante que tengamos absolutamente claro que en este momento, hoy, la sanción presidencial permite ya que los jueces puedan imponer la prisión perpetua en los casos de homicidio y acceso carnal violento cometido contra nuestros niños. Desafortunadamente, los opositores de esta iniciativa, por suerte para los niños son pocos y los logramos derrotar, y demandaron el acto legislativo ante la Corte Constitucional y esas demandas en este momento están en estudio de la Corte Constitucional, pero no iban de la mano y por eso podíamos continuar con la reglamentación del acto legislativo y por supuesto se podía sancionar como pasó hoy. Un día histórico en Colombia, repito, en función de los más importantes, nuestros niños. Sí, Joana, yo por eso hacía esa pregunta porque lo presentaba nuestro periodista Jorge Adrián Orozco en ese gran informe en el que recordamos ese viacrucis que tuvo esta legislación en los últimos casi 8 años. Hubo referendos, hubo discusiones en el Congreso, la Corte Constitucional también lo estudió y nunca fue una realidad. Desde hoy entra en vigencia en Colombia. Pero la pregunta es, Joana, ¿esto qué tanto cambia nuestra realidad? Y quiero hacer nuevamente énfasis en ese punto que me parece que es central dentro de este debate, que ya existían unas leyes lo suficientemente altas y que ni por esas leyes los abusos y los asesinatos contra niños disminuyeron en Colombia. De hecho, en las últimas horas se conoció que 15 menores de edad fueron abusados sexualmente en un hogar de Medellín. ¿Esto en qué cambia nuestra realidad, Joana, desde tu perspectiva? Bueno, Jefferson, primero para la mayoría de colombianos, para nosotros no era suficientemente alta las condenas que existían antes de esta sanción presidencial, porque no es cierto, Jefferson, que 60 años se le aplicaba a los violadores o asesinos de niños. En el caso de acceso carnal violento cometido contra los niños en Colombia, hasta ayer se aplicaba una máxima condena de 25 años si había concurso. Y en el caso de homicidio se aplicaba una condena de 40 años máximo de prisión. Hoy, algo que logramos con la prisión perpetua, con la ley Gilma Jiménez, era un propósito de ella, que las máximas de hoy fueran las mínimas del mañana y esas máximas hoy son las mínimas, porque quien cometa, los zampones que cometan acceso carnal violento o homicidio cometido contra nuestros niños no pagarán menos de 50 años de prisión, entre 50 y 60 años, pero muchos van a pagar y van a ser condenados a prisión perpetua. Eso cambia muchísimo. Le estamos enviando, Jefferson, un mensaje muy importante de sociedad. Vuelvo y repito, no solamente al país, no solamente a Colombia, sino al mundo entero. Estamos diciendo, en Colombia no toleramos que se metan contra nuestros niños, que son lo más sagrado y lo más importante que tenemos en este país. Y por eso, quien se meta con un niño la va a pagar tan caro que se va a ir a pudrirse en una cárcel. Ese es el mensaje más importante, pero también cambia, Jefferson, que lo único, hoy ya podemos decir que hay algo que nos garantiza que un violador o un asesino de niños
después de ser condenado a prisión perpetua, no va a poder salir nunca de la cárcel a volver a dañar a un niño. ¿Por qué? Porque va a estar de por vida en la cárcel. Y se acabaron las rebajas. Que si se portan bien, que si estudian, que trabajan, como lo teníamos anteriormente. Con la prisión perpetua no existe eso, tampoco el permiso de 72 horas. Por supuesto, Jefferson, significa mucho y dimos un paso muy importante, pero siempre hemos hablado con la verdad y hemos insistido. Esta no es la varita mágica, por supuesto, es un camino, es el principio del fin y vamos por más, vamos por todo para nuestros niños hasta lograr que en Colombia no vuelvan a violar o asesinar a un niño nunca más. Y esa meta tan importante que nos dejó Gilma Jiménez, la felicidad y el respeto pleno de todos los niños de Colombia. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando. Compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen